Para hacerlo tendría que crear capas sobre capas de fachadas mientras tratara desesperadamente de fingir que era un tipo extrovertido y efusivo. Lo siento amigo, no logro soportar ese tipo de fachada, así que tuviste que encargarte de la mayor parte. Hickthorne también había cambiado su personalidad anterior, su lenguaje era ahora tan poco refinado que ninguno de la nobleza se atrevería a ser atrapado usando ese lenguaje. No es necesario, si realmente lo sientes, ve a practicar algunas de estas bromas. La nobleza de bajo nivel como nosotros tiene que hacer un verdadero esfuerzo para apaciguar a los de arriba. La vida se está volviendo cada vez más difícil. Pensé que una vez que heredáramos la baronía podríamos unirnos al chanchullo de la aristocracia. Adulación e ingratitud desvergonzadas, solo esas dos cosas me molestan mucho. PFFFT, ¿de qué estás hablando? Los campesinos tienen que lidiar con la misma mierda. No importa quién lo tenga peor, todos los que trabajan bajo alguien tienen que ser una especie de lameculos. Y es por eso que nunca quise crecer. Hombre, extraño los días en que éramos tan despreocupados como para balancear palos y pretender ser cazadores de dragones. No hay vuelta atrás, así que no pienses en ello. De todas formas, aprende a halagar a los demás. Ese idiota parece ser un buen candidato para practicar, ¿verdad? Incluso si la cagamos, nuestras pérdidas serían pequeñas. Para los nobles de la alta sociedad o aquellos con más experiencia en la vida, básicamente aquellos que lo han visto todo, no hay nada que les satisfaga a menos que se haga a la perfección. Por eso debían ganar experiencia cada vez que tuvieran la oportunidad. De verdad. Bueno, la próxima vez que nos encontremos con él, me esforzaré mucho por ponerle buena cara. Sí, eso servirá, eso servirá. A nadie le disgustan las bromas. Si alguien con quien hablas está molesto contigo, solo significa que tu habilidad para mantener una conversación no está ahí todavía. Hickthorne, sé que esto es difícil. Yo compensaré tus defectos y tú puedes compensar los míos, ese era nuestro trato, pero no puedes dejar de intentar superar tus propias debilidades por eso. No es que vayamos a estar juntos para siempre. Aunque Wayne puede ser más inteligente que la persona promedio, era completamente superado en términos de físico. Hickthorne era todo lo contrario. Si fueran del mismo tipo, tal vez habrían sido rivales en lugar de eso. Por eso estaban agradecidos por el hecho de que ninguno de ellos pensara en el otro de esa manera. Era inusual que los señores vecinos fueran amistosos entre ellos, pero como eran el tercer y cuarto hijo de su familia, no estaban adoctrinados con la animosidad del pasado. Por eso estaban tan unidos. Lo más importante, tenían química. Es así. ¿Y qué hay de lo que discutimos con él? Absolutamente terrible. Wayne no dudó ni un segundo antes de responder a la pregunta de su amigo. Para alguien como él, estar al mando de la facción era una situación demasiado peligrosa. Pero, ¿no era ese tipo fácilmente manipulable? Eso es verdad. Esa facción era, francamente hablando, un basurero. Sus miembros solo estaban en ella para capitalizar su estatus de nobles, y no tenían ningún interés en desarrollar sus tierras. Como un niño con una espada de hierro, abusaron de su inesperada autoridad. No habían logrado nada en absoluto, pero estaban tan seguros de sí mismos que creían que eran omnipotentes. Esta gente estaba más allá de la salvación. Incluso alguien como Wayne podía entender que era un noble completamente ordinario, aunque ellos no podían. La facción estaba llena de ese tipo de gente. Era seguro decir que, debido a esto, la facción tenía un gran problema. El reino hechicero almacenando grano en la capital es un acontecimiento perturbador porque teóricamente tienen completo control sobre su precio de mercado. Definitivamente subirán los precios debido a nuestra mala cosecha de este año. Lo que es aún más aterrador es el hecho de que los nobles que son optimistas sobre una trampa tan descarada y han cambiado sus tierras de cultivo para cultivar solo cultivos comerciales no son la minoría. Su mentalidad es que incluso si algo malo sucediera, podrían pasar la hambruna importando grano del reino hechicero, incluso si el precio es un poco más alto.
Muchos nobles terratenientes de esta facción tenían esta mentalidad. A pesar de sus intentos de insinuar sutilmente los peligros de hacerlo, sus actitudes demostraron claramente su creencia de que solo ellos no se verían afectados por ello. Estaban decididos a poner sus planes en acción. Perdimos una gran cantidad de nuestra fuerza de trabajo en esa guerra. Es fácil ver que están obsesionados con las ganancias a corto plazo basadas en cómo distribuyen su fuerza de trabajo restante. Dejar de lado las ganancias mezquinas y en su lugar centrarse en los beneficios a largo plazo debería haber sido el sentido común para los que están en la cima de la jerarquía. Así que incluso pensar en robar la caravana de granos del reino hechicero es una prueba de que tiene un problema mental. Seguramente nadie es tan estúpido como para no entender que atacar a una caravana que ondea la bandera del reino hechicero sería tratado como una declaración de guerra y resultaría en una seria venganza. Incluso si él es así. Espera. ¿Estamos siendo engañados? Era ciertamente posible que estuvieran siendo engañados y él no podía entender cuál era la meta de ese hombre. Tal vez no era tan mala elección aceptar su propuesta después de todo. No, ¿no estás pensando demasiado? Es probablemente porque era realmente tan idiota que no consideró las posibles consecuencias mientras se le ocurrió ese plan. Oye, Wayne sonrió amargamente. No considerar las consecuencias de atentar contra esos carruajes. ¿Puede existir realmente un idiota de esa magnitud? Bueno. Si lo pones de esa manera. En cualquier caso, no había ninguna manera plausible de que un noble sin sentido común fuera elegido para heredar el título de su familia, por lo tanto, Phillips debía tener un objetivo. ¿Cuál podría ser su objetivo? Es mejor si consultamos a Kinaeus, ¿verdad? No, no se lo digas. Ylma Kinaeus, la mujer que hizo todo lo posible para establecer esta facción. Se rumoreaba que era amante de cierto conde, pero la formación de esta facción no habría beneficiado a dicho conde de ninguna manera, y así, el origen de sus abundantes fondos y sus amplias conexiones seguía siendo un misterio. Probablemente era una organización, no un individuo, lo que estaba detrás de la mujer. Por el simple procedimiento de eliminación, se podía llegar fácilmente a la organización que habría tenido tales capacidades. Los 8 dedos. El sindicato del crimen que controla la sociedad clandestina del reino. En ese caso, Ylma era probablemente alguien que podía ser fácilmente descartada, como un maniquí. No, la intuición de Wayne se lo dijo. Las pocas conversaciones que tuvo con ella le indicaron que definitivamente no era un simple peón de sacrificio. De hecho, era más que probable que ella fuera una de las más altas de la organización. Tener a alguien como ella en la facción era preocupante, por no decir más. Aunque algunos nobles tenían el poder de hacer pactos encubiertos con el sindicato del crimen, Wayne no quería verse envuelto en tales organizaciones ilegales. Era precisamente porque no tenían una buena opinión de sí mismos que querían aprovecharse de ella mientras mantenían una operación fluida. ¿Por qué? Parece que estás pensando en algo que no podré entender de nuevo. Pero, ¿no es hora de que me digas qué está pasando? Incluso yo sé con certeza que decirle que sí a este tipo nos meterá en problemas en el futuro. Estamos a punto de atacar una caravana del reino hechicero en su territorio, ¿entiendes? Ese huesudo bastardo definitivamente no va a dejarlo pasar. No hay forma de que este tipo no pierda la cabeza después de esto, y la tuya puede que tampoco permanezca conectada a tu cuello por mucho tiempo. Igthorn tenía toda la razón, pero Wayne tenía una idea. Había accedido a la propuesta con una comprensión total de los riesgos que implicaba. Tal vez ese sea el plan de ese idiota, echar toda la culpa sobre nosotros y embolsarse los bienes robados para sí mismo. ¿Qué tal si seguimos con su plan? Patrullaremos nuestros propios territorios y por casualidad nos encontraremos con un grupo de bandidos, el grupo responsable del ataque a la caravana del reino hechicero. Después de eso, los mataremos a todos. Es crucial que solo nosotros seamos responsables de cuidarlos. Si la caravana de un individuo fuera atacada, ninguna víctima se retiraría simplemente después de recibir la noticia de que los autores fueron asesinados.
Esto se aplica incluso a nivel nacional. Las represalias hubieran sido más que justificadas. Por ello no debían dejar ninguna prueba de su participación. Además, habían logrado que les fuera más fácil defender su inocencia inventando que simplemente se ocupaban de un incidente que había ocurrido por casualidad en sus tierras. ¿Qué te parece? No es un mal plan el ganarse el favor del reino hechicero, ¿verdad? Incluso si se sospecha que estamos involucrados, podemos decir que intentamos ayudar a la caravana. Estaremos bien mientras los perpetradores estén todos muertos. Ya sabes lo que dicen, los muertos no cuentan cuentos. Nos estamos adelantando, pero tenemos que considerar la posibilidad de que haya sacerdotes que puedan resucitar a los muertos. ¿Sabes lo que también dicen? El cura no miente. Punto. ¿Realmente crees que hay sacerdotes capacitados para la resurrección en el reino hechicero? En un país donde se dice que los no muertos caminan orgullosos por las calles, ¿atormentando a los vivos? No, supongo. Wayne sonrió al coincidir con Hickthorn. Independientemente de los objetivos de ese hombre, un atentado a una caravana del reino hechicero es beneficioso para nosotros, sin importar el resultado. No importa si el ataque tiene éxito, lo cual no creo que suceda, o fracasa, porque el reino hechicero estaría en alerta máxima para futuros ataques. En cualquier caso, podrían dejar de almacenar grano con los comerciantes del reino. De esa manera, esos idiotas recibirían una llamada de atención y empezarían a hacer planes con una base más sólida. Además, Wayne se rió burlonamente. Ese hombre estará acabado sin importar lo que pase. ¿Vale la pena todo el lío? ¿Para que tomemos todos estos riesgos solo por él? Por supuesto que no vale la pena personalmente, pero es necesario obstaculizar a Kignaeus, la mujer que está detrás de él, aunque sea por poco. Ella debe estar planeando usarlo para manipular la facción y alejar la atención de ella, permitiendo finalmente que su sindicato opere de una forma al descubierto. Si no fuera así, no tendría sentido que invirtieran tanto dinero en la facción. La facción real y la facción noble ya habían perdido mucho de su poder. Si uno pudiera manipular libremente esta tercera facción suya, sería capaz de ejercer una aterradora cantidad de autoridad. Esto significaba que los 8 dedos estarían a cargo de los asuntos legales e ilegales del reino. Yo solo sería capaz de encontrar soluciones temporales para estas cosas, pero tú ya has pensado en esto, ¿eh? Como dijo Hickthorn, tal idea debería estar fuera del alcance de las mentes de los nobles, y mucho menos de un humilde varón. La verdad es que no todos los varones son iguales, algunos poseían más tierras que los nobles de mayor rango. Desafortunadamente para ellos dos, sus territorios eran del tamaño apropiado para un varón, así que eran solo varones promedio del reino. Todo lo que los nobles sin conexiones en la facción real o la facción noble deseaban hacer era desarrollar mejor sus tierras. Para que esto ocurra, el reino también debe cambiar para mejor. Ellos tuvieron la idea no solo porque eran nobles, sino también por sus propias ambiciones. Lo que deseaban era ser más ricos y felices. Para eso, explotarían cualquier oportunidad beneficiosa al máximo. Pero incluso si nos cambiáramos a una facción mejor, tendríamos que reconstruir nuestra reputación y conexiones de nuevo, ¿verdad? Sí, claro. Se habían unido a la facción para obtener oportunidades que de otro modo no tendrían a su disposición si se hubieran unido a una facción más establecida. Sin embargo, nunca esperaron que los 8 dedos nombraran a tal cretino para su posición de liderazgo. Parecía que unirse a esta facción fue un error. Hablando de eso, ¿el reino hechicero puede usar esto como una excusa para declarar la guerra al reino? Wayne lo pensó por un momento y sacudió la cabeza. Improbable. El reino hechicero es una nación con una sola ciudad, les falta la mano de obra para ocupar todo el reino. Incluso si tienen muchos no muertos, de todas formas solo son adecuados para un simple trabajo manual. No podrán hacer frente a un país, así que aunque se declarara la guerra, solo pedirían la tierra más cercana a ellos como mucho.
No debería ser un problema para los nobles como nosotros, cuya tierra está lejos del reino hechicero. Así que. Ahora. Levantó un puño cerrado mientras hablaba e Hector imitó sus movimientos para darle un golpe de puño. Hagámoslo. Sí. Phillips había llegado finalmente a su destino, un tramo de camino en el feudo del barón Delvin. Había llevado a sus soldados apresuradamente, desde el día anterior y acampando durante la noche, en el lugar del ataque. De acuerdo con la información, una caravana del reino hechicero pasaría por este lugar. Phillips iba a caballo, mirando a sus soldados alineados. Eran soldados, o más exactamente aldeanos, bajo su mando. Se reunieron un total de 50. Había enviado órdenes de reclutamiento por todo su territorio, pero no muchos hombres respondieron al llamado. La respuesta más común fue que ya habían servido el tiempo que estaban obligados a hacerlo. Lo cierto es que esto molestó mucho a Phillips. El plan fue diseñado para la futura prosperidad de sus tierras, para el bien de todos los que vivían allí. También había una abundancia de potenciales botines de guerra, que Phillips había pensado y propuesto que se distribuyeran a todos. Aún así, nadie vino a ayudar. Son demasiado tontos. Un montón de ignorantes que no podían decir si algo les beneficiaba o no. No, esta era la razón exacta por la que tenían que ser guiados y dominados por un genio como él. A pesar de intentar convencerse a sí mismo de lo contrario, su ira hacia aquellos que no lo entendían se encendió. Había pensado en el reclutamiento forzoso, pero eso enfurecería definitivamente a su padre, el cual ya tenía puesto un pie en las puertas de la muerte. Al final, les pagó por adelantado con el dinero que le había prestado Ilma. Después de todo su duro trabajo, consiguió reunir a 50 hombres, pero estos eran o bien viejos que ya habían pasado su mejor momento, jóvenes enfermos con cuerpos frágiles, u hombres con egos inflados que iban por ahí buscando peleas en sus pueblos y que generalmente eran conflictivos. Para decirlo sin rodeos, eran el peso muerto de su pueblo y ninguno de ellos valía el dinero. Aún así, Phillips sentía una emoción indescriptible disfrutando de la mirada de sus soldados. Tenía la corazonada de que una historia heroica propia, ampliamente difundida, estaba a punto de suceder. No, ya había comenzado. A medida que su territorio se expanda inevitablemente, también crecerá su estatus. Pronto se apuntará al escenario mundial en un escenario brillante. Estaba a punto de asestar el primer golpe al reino hechicero, una hazaña que nadie más había hecho. Como una estratagema para contener al reino hechicero, esto seguramente permitiría a Phillips recibir grandes elogios de la familia real y un rango acorde con este logro. Quizás incluso podría casarse con esa hermosa princesa. Entonces, milord, ¿podemos realmente atacarlos? Phillips, que había estado disfrutando de su fantasía, fue arrastrado de nuevo a la realidad como si un cubo de agua fría acabara de ser arrojado sobre él. Volvió a sus sentidos y miró al soldado que le había hecho la pregunta. El soldado era un hombre ordinario, de unos 30 años de edad. Vestía ropa desaliñada y, por alguna razón, sostenía una pala de madera. Incluso un garrote habría sido mejor que una pala. De lo contrario, incluso algunos de los palos que había por aquí habrían funcionado mejor. Phillips quería decir algo al respecto, pero la pala fue probablemente el resultado de su orden de que trajeran sus propias armas. Francamente, viendo que algunos de los aldeanos estaban faltos siquiera de palos le daba a Phillips un poco de dolor de cabeza. Además de ellos, sin embargo, el grupo en su conjunto parecía como si fueran unos bandidos indigentes. Tal vez incluso podrían engañar a sus oponentes para que lo creyeran. Los soldados a su alrededor aparentemente estaban de acuerdo con las dudas del hombre, ya que todos los que estaban a la vista volvían la cabeza hacia él como diciendo sí, yo estaba pensando en lo mismo. Estaremos bien, esto es un movimiento para salvar el reino. Milord, no entendemos realmente todo el asunto del reino, es demasiado complicado para nosotros. No nos atarán y nos cortarán la cabeza, ¿verdad? Otro hombre preguntó, y pronto los otros comenzaron a hacer eco junto con sus sí.
Phillips se sorprendió mucho por las preguntas que demostraban una completa falta de comprensión de la justicia. Es precisamente porque existe tanta gente como ellos, que alguien con talento como yo tiene que dirigirlos. Nadie obedeció mis planes sobre la administración de los cultivos porque esta gente solo podía pensar en un nivel superficial. Dije que no habrá problemas, ¿están todos sordos? No, no lo estamos. Los soldados no estaban convencidos, su rencor era visible. Tal vez debería haber ejecutado a alguien como advertencia a los demás, pero eso haría parecer que no podía liderar en absoluto. Perdería su dignidad si no pudiera hacerlos trabajar a pesar de saber que había riesgos. Cuando Phillips entró en pánico y no supo qué hacer, escuchó el abrumador sonido de los cascos de caballos pisando el suelo. Volvió la cabeza para ver a dos jinetes galopando hacia él. Sus rostros estaban cubiertos excepto por los ojos, pero aún así sabía quiénes eran. Los dos se detuvieron a lo lejos y lo saludaron. ¿Por qué no vienen hasta aquí? ¿No deberían venir hacia mí y no al revés? Phillips pensó que tal vez tenían algo que decir que debía mantenerse en secreto. Supongo que tengo que hacerlo. Finalmente pudo sentirse un poco mejor consigo mismo diciendo cosas de manera pretenciosa y así cambió su expresión a una frívola para igualar. Phillips se acercó a ellos a caballo. Había practicado la cabalgata, así que hacer que un caballo caminara en línea recta no era un problema. Varón, ¿cómo van sus preparativos? El rostro del hombre estaba enmascarado, por lo que era difícil identificarlo, pero a juzgar por la voz y su constitución, se podía deducir que el hombre era el barón Delvin, o Wayne. Su traje, sin embargo, no se parecía en nada al de un varón. La armadura de cuero estaba un poco sucia y una espada colgaba de su cintura. Su caballo parecía aburrido y sin vida, como un caballo de granja en lugar de un caballo de guerra. A su lado estaba el barón Rockerson, o Igthorn, que se veía más o menos igual. Su apariencia era tan parecida que incluso sus caballos se veían similares. A diferencia de Phillips, que tenía algún apoyo financiero, ellos parecían ser bastante pobres. Phillips pensó en la época en que los había visto con ropas desgastadas, y trató de ocultar el sentido de superioridad que estaba a punto de mostrar en su cara. Bueno, ahora no puedo mostrar a este patético dúo que estoy irritado por la baja moral de mis soldados, ¿verdad? Esto es una molestia. Él, como alguien de mayor estatus, debería mostrar a los que están por debajo de él las razones por las que es superior a ellos. Phillips debía ser un modelo para la sociedad, y los inferiores debían seguir a Phillips. De esa manera, el mundo podría funcionar sin problemas. ¿Solo ustedes dos? ¿Qué hay de sus hombres? Ya los hemos preparado, ¿verdad? Exactamente, nuestros soldados flanquearán a los de Phillips Cacca y estableceremos la formación de ala de grulla. Oh, la formación de ala de grulla. Incluso Phillips sabía de esa formación. Desplegar una formación tan famosa fue algo muy gratificante, era como si se hubiera convertido en el protagonista de algún cuento. Así que, en caso de que las cosas vayan mal, por favor, dispérsense hacia la izquierda y la derecha. Los enemigos no se dispersarán si solo vamos en una dirección. Recuerden separarse lo más posible cuando se retiren. Entiendo. Está bien, no necesitas recordarme. ¿No sería mejor decidir de antemano quién debe ir en cada dirección? Una retirada exitosa puede ser difícil en el calor de la batalla. Esto se aplica a Phillips Cacca también. ¿En qué dirección se retirará? Hablaron como si hubieran previsto su derrota, esto hizo que Phillips se disgustara bastante. ¿Así que estás convencido de que voy a perder? No, no es nada de eso, Phillips Cacca. ¿Acaso no ha oído hablar de la táctica de fingir una retirada para exterminar a todos los enemigos que te persiguen de una sola vez? Ah, ajá, sí lo he hecho. Oh, ya veo, Phillips aceptó su explicación, pero como sería desagradable admitir su ignorancia, actuó como si ya supiera de la táctica. Como pensaba, usted lo sabía. Bueno, ahí lo tiene, esta es la estrategia.
una que incluye una retirada estratégica. Bueno, en ese caso. Mientras Phillips se preparaba para discutir hacia dónde retirarse, se dio cuenta de que faltaba una información importante. Antes de responder, tengo una pregunta. Aún no me han dicho el tamaño de sus fuerzas. ¿Cuántos hombres habéis traído? 75 cada uno. Phillips estaba tan sorprendido de que pudieran reunir más hombres de los que él podía, que la idea de que con estos números, escapar en cualquier dirección sería lo mismo. Nunca se le pasó por la cabeza hasta más tarde. Phillips racionalizó que, ya que este era su territorio después de todo, tenía sentido que no sería tan difícil para ellos hacerlo. Si se tratara simplemente de una cuestión de cantidad, las cosas habrían sido mucho más fáciles, el problema radicaba en sus consideraciones previas. Phillips estimaba que podría haber reunido al menos el doble de hombres si estas hubieran sido sus tierras. Si tenemos tanta mano de obra, ¿no tiene más sentido que ataquemos todos al mismo tiempo? Después de todo, tenemos alrededor de 200 hombres aquí. Aunque esa sería una opción viable también, no sería la formación del ala de grulla. Para que sea una formación de ala de grulla, los soldados de Phillips Kafka deben avanzar primero con nuestras fuerzas cubriendo los flancos. Ah, entonces es por eso. Claro, a causa de eso. Se las arregló para olvidarse completamente de ello. Wayne dejó escapar un suspiro en el aire. Como su cara estaba completamente cubierta, nadie podía ver su expresión actual. Me alegro de que pueda entenderlo. Ahora bien, ¿en qué dirección deberíamos retirarnos? Ah, sí. Nos retiraremos hacia la dirección de Higton Kafka entonces. Así que, hacia el flanco izquierdo, entiendo. Entonces le pediré que se atenga al plan de batalla que habíamos discutido antes. Por favor, también tenga cuidado con los arqueros, no es tan raro que los caballos maten a sus jinetes en una estampida una vez que han sido alcanzados por las flechas. Mientras tenga esta armadura, estaré bien, aunque me pise un caballo. Este es un artículo de alto grado que fue hecho a mano por un herrero de renombre y encantado por hechiceros. El juego de armadura de Phillips era un regalo de Ilma. La armadura había sido encantada con magia que impulsó su defensa, permitiéndole superar el arsenal que había sido transmitido como una reliquia familiar en su casa. Aunque había recibido este regalo hace tiempo, nunca había tenido la oportunidad de probarlo. Este será el debut de la armadura. A diferencia de él, esos varones de ahí jamás podrían tener algo de tan alta calidad. Phillips se esforzó al máximo para evitar que su sentido de superioridad apareciera en su voz. Aún así, es mejor pecar de precavido. Todo sería en vano si Kafka muriera en la refriega. Esta es la verdad. Eso es correcto, porque Phillips Kafka es nuestro general. Incluso si se pone una armadura tan excelente, todavía hay puntos débiles donde una flecha podría golpear. Además, no importa cuán duradera sea la armadura, no puede defenderse contra la mayoría de los hechizos. Por favor, no baje la guardia por la armadura, después de todo, Phillips Kafka es nuestro general. Sus repetidas advertencias molestaron mucho a Phillips, pero él entendió de dónde venían. Si un general fuera a ser asesinado, la batalla terminaría, eso era de sentido común. Sabiendo que estos dos lo veían como su líder, Phillips no pudo evitar sonreír. Por supuesto, lo entiendo. Además, ¿dónde desplegará Phillips Kafka nuestras formaciones? Sería demasiado peligroso desplegarlas en la carretera. Creo que sería mejor quedarse atrás, de esa manera podríamos acudir en su ayuda si tenemos que retirarnos. Ayudaría si nos dijera su posición. Phillips estaba de acuerdo. Cuando el general estaba en peligro, es el deber de sus subordinados acudir en su ayuda. Aunque esto era de sentido común, Phillips se sorprendió de que no fuera él quien lo sugirió en primer lugar. Habría notado estas cosas si fuera el yo habitual. Ahora mismo estoy demasiado excitado. Es la primera vez que organizo una batalla de esta magnitud. Phillips tragó ligeramente y respiró profundamente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, nada.
Solo trataba de templar la pasión ardiente por esta batalla en mi corazón. Oh, ya veo. Es así. Entonces ¿dónde le gustaría a Phillips Kakka esperar la caravana? En primer lugar. Phillips echó un vistazo a su izquierda y derecha.